Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias al blog trincheraderosas.blogspot, gracias a Aporrea. La semana pasada comenzamos en Aporrea, agradecemos el espacio y la oportunidad para debatir las ideas de la revolución. ¿Y qué tal nos fue con la visita a Aporrea? Nos fue bien, 2000. Sí, 2000, cóchale. No, sí son. Está bien porque el texto lo leen 400, 500. Claro, y pero el 2000, audio... 2000 visitas, más la gente que lo comenta, todo eso, es bueno, se empieza bueno. a difundir el mensaje revolucionario. Sí. Y bueno, la gente siempre prefiere escuchar que leer, pues. Bueno, pero eso es un sistema educativo también. Claro, y hay algunas emisoras comunitarias que nos están retransmitiendo. Sí. Nos escribieron en el Twitter, @Trinchera de Rosa también. Hay un chico que quizás transmite en Falcón. O sea, que se riega. Entonces es importante que los compañeros que nos escuchan, que nos retransmiten, pues hagan su contacto formal para nombrarlo, saludarlo, enviarle su librito, pues para hacer los contactos de las redes revolucionarias. Pues. Correcto, hay gente que nos agradece, al equipo que distribuyó los libros, les agradecemos en nombre de ellos y bueno, y de nosotros también. La semana pasada tocamos el tema del magnicidio, el magnicidio de Chávez, de líderes latinoamericanos y de los planes de magnicidio contra el presidente Maduro, que pensamos que la denuncia no puede ser aislada, sino que hay siempre que relacionarlo con otros magnicidios de líderes latinoamericanos revolucionarios o algunos que no eran revolucionarios pero que simplemente no pactaron con los intereses de los grandes bancos o de las grandes transnacionales o del Fondo Monetario, todo eso. Y bueno, igualitos no los perdonaron aunque no fuesen socialistas. Y en el marco del Congreso del PCV pensamos que ese tema no debe ser abandonado, retomar y fortalecer la idea del asesinato de Chávez por no pactar, por negarse a pactar con el Fondo Monetario, por negarse a pactar y a regalar absolutamente toda la renta petrolera a los Estados Unidos. Y hay que seguir siempre. Porque bueno, ¿cómo es que nos quitaron ese líder y nadie va a decir que lo mataron? O sea, y vamos a dejar pasar eso así, bueno, sí, se murió. No, eso hay que volverlo a discutir, siempre relacionándolo con los intereses económicos. Lo que dijo Jorge Rodríguez cuando dio la estadística de intentos de magnicidio que ha tenido, los atentados que ha sufrido Fidel Castro, sí. Yo creo que una de las cosas que lo ha mantenido también es que él ha hecho público y notorio, sí. Y ha hecho de dominio público del pueblo todo lo que está sucediendo. No se guarda, y con esas cuestiones de ataques, de magnicidios, de política exterior y todo eso, lo ha hecho parte del pueblo, pues. Sí, y el pueblo también ha servido como anillo de protección a Fidel, ¿no? Sí. Ha sido muy difícil para la CIA penetrar esos círculos para asesinarlo, porque el mismo pueblo lo protegió. Y, bueno, el tema que traemos hoy es el tema de la constituyente. Es un término que nosotros pensamos está en la arena política ahorita, en el bando de la oposición y en el bando revolucionario. Es un término que pensamos que debemos volver a su concepto para saber de qué estamos hablando. Pues es como el socialismo. Hay gente que usa la palabra socialismo para atrás y para adelante y pareciera que va perdiendo su significado. Igual está pasando con esta palabra constituyente y pensamos que debemos volver a definirlo en su marco legal, bueno, para no vulgarizarla y para que no nos agarren fuera de base, ¿no? Hay unas declaraciones que han dado algunos dirigentes de la revolución diciendo que si la oposición avanza hacia un proceso constituyente no hay ningún problema y que ellos aplauden este tipo de decisiones siempre y cuando estén dentro del marco legal. Ahí en mi criterio también está pasando algo.
de que con Chávez, pues lo que decían, que lo extraordinario se hizo cotidiano. El pueblo también se politizó mucho y se hizo perteneciente de la vida política. En otros países no es así, en otros países la política no está tan a flor de piel en la calle, ni la participación, ni el conocimiento de las cuestiones políticas. Y se aprovecha de que eso ya está en el entorno, que ya está cotidiano, de que empieza a pertenecer al pueblo. El enemigo agarra y suelta esa bomba de propuesta de constituyente. Y para el pueblo no va a sonar una alarma, porque son cosas que para nosotros, elecciones, constituyentes, referéndum, todo eso se hizo. Exacto, ya la gente lo toma, bueno, está bien, eso sí, no hay problema, no hay ningún riesgo. ¿Qué es lo que va a crear la alarma? El refrescamiento y el llamamiento de otra vez qué son estos instrumentos. Y en esta coyuntura política, ¿qué consecuencias pueden traer al ser activados? Entonces, en el artículo que se llama El peligroso juego de la constituyente, también lo pueden encontrar en nuestro blog trincheraderosas.blogspot. Hacemos una pequeña introducción, un poco hablando de lo que dice Rodolfo, que es esas palabras que están por allí flotando, que son referéndum, elecciones, constituyentes, más o menos la gente las conoce. Todavía tenemos en el recuerdo, en el referéndum revocatorio de Chávez, donde la oposición recolectó unas firmas falsificadas, falsas, unas ciertas, otras no, y Chávez dijo, bueno, vamos a la batalla de Santinés, y ganamos junto a él. No pudieron sacarlo del poder a través de ese instrumento. Ahora bien, el término constituyente, nosotros pensamos que hay que analizarlo desde 3 puntos de vista. El primero es qué es lo que establece la Constitución Nacional al respecto de ese término. El segundo sería analizar el proceso constituyente como excusa para golpe de Estado, que es lo que está haciendo la oposición. Y la tercera faceta que nosotros pensamos que hay que analizar con respecto a este término es la forma en que la revolución está utilizando el término constituyente. Después avanzamos aquí en el artículo analizando un poco el marco en que se está dando la propuesta de la oposición. Entonces decimos que las guarimbas violentas y fascistas han ido mermando. Primero, bueno, porque ha habido una acción de mucha fuerza de la policía y de la Guardia Nacional, bueno, que evidentemente tiene un efecto, pues. Bueno, si la señora que fue a protestar la agarraron, la sentaron aquí, venga acá, deme su cédula, ¿quién usted? La fichan, bueno, seguramente la segunda vez no va, ¿no? Habrá quien vuelve, bueno, pero habrá quien no, que la acción policial militar le sirve para no volver a la calle. Esa podría ser una de las razones por las que la guarimba fascista y violenta ha mermado. Otra razón que pensamos que por la que la guarimba ha mermado es el inicio de las mesas de diálogo del gobierno junto a la mesa de unidad democrática. Aunque ya hoy día esas mesas están disueltas, pensamos que también eso contribuyó a que la guarimba bajara, porque bueno, habrá gente que dice, bueno, yo estoy aquí protestando y aquellos tipos sentados allá, ¿qué hago yo aquí? Se quedaron huérfanos los guarimberos. Se quedaron huérfanos. Eso es una teoría. La otra teoría es que la guarimba presionó la mesa de diálogo, presionó el pacto económico y pasamos a una nueva fase donde se está haciendo este llamado a la constituyente, es decir, no verlo como que, bueno, se acabó la guarimba y ahora empieza este proceso constituyente, sino verlo como una nueva fase, ¿no? Sí, es que ellos tienen un plan permanente. Eso es lo que no ha cesado, y yo creo que no va a cesar. Es un plan permanente y viene desde la primera elección ganada por el presidente Chávez. Correcto. Desde allí se activó el plan y no cesa, los tipos son insistentes. Claro, porque es el capitalismo y siempre ellos van a luchar por sus intereses, eso no se acaba nunca. Pero ¿por qué hablamos de la guarimba? ¿Por qué hablamos de si eso es una consecuencia o es una fase o es un plan permanente? Para darle marco a lo que vamos a hablar acerca de la constituyente. Es decir,
no podemos hablar del proceso constituyente que está impulsando la oposición sin darle un pequeño marco de en qué momento comienza, ¿no? Por eso que hacemos esta pequeña introducción. Baja la mecha de la guarimba y el domingo 8 de junio, Leopoldo López, desde la cárcel de Ramo Verde, lanza la línea, ¿no? Dice, y la anunció unos días antes, el domingo voy a decir cómo vamos a hacer de aquí para adelante. Pero qué cosa, esa manera de estar preso, que tiene Twitter, Facebook, página web, lanza línea, comenta. Ponerlo preso como que lo hizo poner más grande, igual que María Corina, la sacamos de la asamblea y se glorificó, pues, ¿no? Ellos dos, digamos, lastimosamente tenemos que decir que las acciones que ha tomado la revolución contra ellos más bien les ha dado más fuerza como líderes políticos. Entonces, el domingo 8 de junio, Leopoldo López lanzó su línea, como tú dices, extrañamente desde una cárcel. Bueno, ¿cómo es eso, no? Podríamos decir que es un plan de la política de los presos, porque desde allá adentro... Sí, está en su entorno, pues, el hombre, ¿no? Tiene sus agentes por fuera. Entonces, el plan Leopoldo... Hay una cosa que yo también he pensado, porque esta gente también está queriendo, o yo creo que ya lo hemos hablado, robarse nuestros símbolos, robarse nuestros lemas, nuestras banderas. Por ejemplo, que esta señora diga luchar hasta vencer. Eso es lo que decía Fabricio Ojeda. La línea justa es luchar hasta vencer, pero eso es de nosotros, ¿sabe? Bueno. Por ejemplo, la simbología de Nelson Mandela. Pues Nelson Mandela duró, creo, 26 años preso, sí, pero un hombre de una ideología íntegra. No, y amigo de Fidel. Amigo de Fidel, un hombre transparente. Sí. Y cuando salió a dar uno de los embates de más ejemplo contra el apartheid, sí, y todo eso allá en Sudáfrica. Pero hombre... Pero como hay una sí, sobre la política, no, hay también como una cosa superficial, ¿no? Sí. Como un marketing también. Entonces, sí, por eso es que... No, y estar preso como está ese señor que se hizo preso, se victimiza, manda un Twitter, se saca una foto a través de la red. No es lo mismo. No es lo mismo, es decir, sí, no hay, como diría un amigo mío, no hay estilo. No, sí, no les pertenecen los símbolos de la revolución y nosotros no debemos permitir que los usen contra nosotros. Entonces, ¿cuál es la línea que está sacando Leopoldo? Iniciar un proceso constituyente. Como dijimos anteriormente, el primer aspecto que vamos a analizar de eso es: ¿realmente existe eso dentro de nuestras leyes que ellos puedan utilizar? Verificamos y efectivamente dentro de la Constitución, en el capítulo 3, digamos, no es un invento de ellos, existe dentro de nuestra Constitución el librito ese pequeñito que sacaba Chávez cada rato azul. Usted lo busca en el capítulo 3, entre los artículos 347 al 50, es un capítulo exclusivo que habla de el proceso constituyente. Ahora bien, ¿qué es lo que dice nuestra ley? Para no entrar en mucho detalle, vamos a decir, de términos de abogados, o vamos a decir que en ese capítulo 3 define el proceso constituyente como un mecanismo que tiene el pueblo para transformar el Estado. Es decir, no es cualquier asamblea. No es que usted se va a reunir en su consejo comunal y dice, esto es el poder constituyente. No. Según nuestra Constitución, que es la Carta Magna que nosotros tenemos y que está vigente, dice que el proceso constituyente es para transformar el Estado, no es para otra cosa. Entonces, existen dentro de la Constitución 3 mecanismos de los cuales el pueblo, que ahí en la Constitución no dice qué significa el pueblo. ¿Cuál es el artículo? Entre el 347 y el 350. La Constitución, verificamos y pensamos, bueno, ¿será que los escuálidos tienen una Constitución digital falsificada? No, fuimos a la versión que tiene el Tribunal Supremo de Justicia en la red y allí usted lo puede buscar. Entonces, de esos 3 mecanismos que existen allí, la oposición puede usar uno de ellos. Digamos, existe uno como
tener más de 2/3 en la Asamblea Nacional, lo cual no lo tienen, o algo con los cabildos, tampoco podrían presionar. Por ahí. Pero lo que sí pueden utilizar es convocar al 15% de los electores inscritos en el registro electoral a través de la firma para presionar el cambio de la Constitución. Claro, pero de la misma Constitución, imagínate. ¿Y eso lo convocan a través del CNE? Sí, ellos reúnen claro, porque el CNE tiene que verificar que esas firmas, un poco menos de 3 millones de firmas, efectivamente están inscritos en el registro electoral, o sea que allí incluso nuestras instituciones estarían obligadas a participar con ellos en un proceso para modificar el Estado. Entonces, en ese momento que se hizo la Constitución, se estaba pensando en la modificación del Estado de la Cuarta República, pero quedó ese mecanismo allí que la oposición puede usar en contra del Estado revolucionario. Y está allí y nadie puede decir que los que participen allí son golpistas. Claro, y resaltarlo y denunciarlo pertinente, pues la gente tiene que saber en qué movida están ellos. Pues nosotros sabemos qué les ha fallado. Y hemos sufrido, familias enteras, el pueblo entero, sus embates psicóticos. Y ahora, bueno, se está moviendo en estas aguas. Pues. En el agua de la legalidad. Pero es legal, hay que decirlo, porque no puedes decir, no, es que no es legal, no, sí es. Ahora, lo que pasa es que también me recuerda eso, esta cuestión de Súmate, que se quería hacer un supra CNE, casi que un agente supervisor del CNE. Que la jefa era María Corina. Y nuevamente está impulsando un proceso de este tipo. Es que la esencia de María Corina es fascista, esa mujer es fascista hoy. Ese es el primer punto. Sí existe un mecanismo dentro de nuestra Constitución que la oposición puede usar para derrocar el Estado. Y dentro de esos artículos incluso hay uno que dice, y el presidente no podrá oponerse a este proceso. Entonces, ese es el primer aspecto. Queda claro para nosotros, tuvimos que verificarlo, no sabíamos. Bueno, cuando escuchamos a esta gente hablando de constituyente, bueno, ¿qué están hablando? Entonces vamos a ver de qué están hablando. Efectivamente, existe ese mecanismo de la Constitución. Ahora bien, Leopoldo López, antes de que lo metieran preso, ya estaba hablando de eso. Es decir, que él pudo haber comenzado a recoger la firma sin entrar en la protesta violenta de febrero, pero no lo hicieron. Por eso consideramos, supuestamente van a empezar la semana que viene a recoger la firma. Lo que decimos es que ha pasado mucho tiempo desde que esa idea comenzó y no vemos que realmente ellos quieran reunir ninguna firma. Pensamos entonces, como segundo aspecto, que la constituyente es parte de un plan de gobierno desestabilizador para una junta de gobierno. Oh, pero ¿qué pienso yo que les pasa? ¿Tú te acuerdas cuando Carmona Estanga se metió a Miraflores, quitaron el cuadro de Bolívar y pusieron un monigote ahí a disolver los poderes? Sí. Eso es lo que ellos quieren, disolver todo, van por todo. Sí, van por disolver todo. Todos los poderes públicos, ministros, hasta la Defensoría del Pueblo. Sí. Ahora, no han podido por el lado fascista que les da, si les diera en un supuesto negado resultado, disolvieran todo y tomaran el poder de todo. Entonces quieren ir poco a poco ganándose los espacios. Ahora bien, tenemos que recordar de Estado, que en las últimas elecciones la oposición de gobernadores recogió casi 4 millones de votos y en las presidenciales 7 millones. Es decir, la de Maduro contra Capriles. Recogieron 7 millones. Y la de las municipales recogieron 4 millones. Para esta convocatoria de la constituyente necesitan algo así como 2.800.000. Es decir, es factible para ellos hacerlo. Claro, hay gente que no firma porque tienen la experiencia de la lista Tascón, todo ese tipo de cosas y dicen, no, esta vez yo no me meto en eso. Pero en las elecciones nosotros no podríamos votar porque no se haga, pues. Claro, pero porque se haga y nosotros porque no se haga. Claro, pero lo que digamos no es un asunto así como
quienes de mayoría, nada más, sino que una vez que ellos comiencen a movilizar una población, por eso es que decimos, ¿por qué no las han recogido? Pues si numéricamente, técnicamente es posible, ¿por qué no lo hacen? Entonces allí es que viene el análisis de ese instrumento como herramienta política para crear un ambiente de golpe militar de derecha. Es decir, tú pones una gente en la calle, firma y dice, bueno, sí, aquí estamos, la Constitución según el artículo tal nos ampara, entonces tenemos derecho a derrocar este gobierno. Digamos, creas unas condiciones para que te den un golpe militar, tal como hicieron, por ejemplo, en el golpe de Honduras, que agarran, prometen volver al hilo constitucional, llaman a elecciones y bueno, ya cuando vienes a ver estás tumbado, pero han creado todas unas condiciones, en nuestro caso con esto de la constituyente, están parados en la legalidad. También hemos visto resistencia dentro de algunos sectores de la MUD que dicen que no, por ejemplo, Acción Democrática no avala esta medida porque prefieren ir hacia el pacto, es decir, el pacto entre sectores económicos de la derecha de la oposición y los sectores económicos de derecha dentro de infiltrados en la fila de la revolución. Para Acción Democrática es mejor llegar a un acuerdo entre estos dos sectores que estar convocando nada de firmar y se repliegan, no participan y además abiertamente. Que eso definiría un poder en la contrarrevolución, un liderazgo que ellos no quieren, porque allá hay sectores fascistas peleándose entre sí también. Hay fascistas y los socialdemócratas, que son los adecos, que están disputándose, pues ya eso serían las arenas de ellos allí adentro, que nosotros lo que queremos es describirlos, identificarlos, de manera que si usted nos está escuchando pueda entender que analizar la coyuntura. Ahora bien, ya dijimos, es verdad, es un mecanismo que está dentro de nuestra ley, ahora es para modificar el Estado. Por eso es que nosotros pensamos que ningún dirigente de la revolución debería estar aplaudiendo estas iniciativas. Hemos escuchado al ministro de Educación diciendo aplaudimos esta iniciativa. Nosotros pensamos que no hay que aplaudirles nada. Y que bajo ningún concepto, ningún dirigente de la revolución debería estar diciendo, bueno, sí, vamos a la constituyente, porque no es un juego de béisbol, ¿ves? Es un juego por el poder. Entonces, por eso es que el título de este artículo es El peligroso juego de la constituyente. Nosotros pensamos que las filas revolucionarias no deberían aupar este mecanismo. Ahora bien, ya ese es el segundo aspecto que queríamos analizar, que era el instrumento de la constituyente para justificar un golpe de Estado. Y como último punto está cómo está utilizando la revolución el término constituyente. Hemos visto, descubrimos hace muy poco tiempo, hay que reconocer, no lo habíamos visto, no lo habíamos leído, en la última versión del Plan de la Patria, que está en la página de la Asamblea Nacional, hay que tener mucho cuidado porque ahora resulta que hay muchos planes de la patria modificados, entonces usted tiene que irse a la última versión, que es el que está en la página de la Asamblea Nacional. Resulta que el Plan de la Patria, anteriormente, el de Chávez, por el que votamos 8 millones de personas para su reelección, con la esperanza de la ejecución de ese plan, además es un proyecto de vida, ¿no? Porque tú decías, bueno, yo me resteo con Chávez, pero es que en realidad era el proyecto de vida de nosotros, de todos los que creemos en eso, era un proyecto de vida. Resulta que el nuevo Plan de la Patria dice que gracias a un proceso constituyente, ese plan de Chávez fue modificado. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es de qué me están hablando? ¿Qué es eso de poder constituyente del que las filas revolucionarias están hablando? ¿Qué es eso? ¿A qué se refieren? Bueno, en esa introducción del nuevo Plan de la Patria, modificado, que está en la página de la Asamblea Nacional, justifica la modificación del plan original de la patria con un proceso constituyente electrónico. Eso es rarísimo. ¿Qué significa eso? Que existió o existe aún, bueno, esperamos que cuando usted abra esa página la encuentre y que, bueno, verifique eso
existe una página que se llama hagamospatria.org.be, citada en la página de la Asamblea Nacional. Supuestamente a través de esa página se hizo un proceso constituyente donde participaron casi 80.000 personas. Gracias a ese proceso constituyente, con unas planillas digitales y todo, se cambió el Plan de la Patria. Ahora bien, ahí es donde entramos de nuevo en las definiciones. ¿Dónde están esas 80.000 propuestas que se hicieron? Yo quisiera leerlas. Es decir, deberían estar visibles, ya que vas a utilizar el medio digital, el medio web, para modificar un plan por el que votamos 8 millones de personas, entonces hazlas públicas, ¿verdad? Porque si me vas a presentar nada más el plan final, entonces, bueno, yo quiero saber, pues, ¿no? ¿Dónde están esas propuestas que supuestamente hizo el pueblo? ¿Quiénes las hicieron? ¿Qué grupos? Todo eso hay que darle respuesta si usted va a modificar un plan por el que votaron 8 millones de personas. Allí entra la banalización del término constituyente. Dicen, no, nosotros modificamos el Plan de la Patria porque hubo un proceso constituyente a través de esta página web que se llama hagamospatria.org.be y 80.000 personas participaron y modificamos el Plan de la Patria. Oye, realmente eso suena un poco extraño, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presentación que hacía Chávez de su Plan de la Patria. La leo. Léalo. No nos llamemos a engaño. La formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo, direccionando hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Entonces, ese párrafo, por ejemplo, de introducción del Plan de la Patria de Chávez, ya no existe. En el nuevo Plan de la Patria, ya no existe. Ese lo quitaron. Ya no está. El que acabamos de leer. El que acabamos de leer. Entonces, la justificación es que hubo un proceso constituyente que modificó eso. Oye, pero si lo vas a modificar, por lo menos debes dejarle la esencia. La esencia era esta, ¿no? La radical supresión de la lógica del capital en paso hacia el socialismo. Bueno, eso ya no está por ahí. Otro párrafo que ya no está. Te lo leo. Vamos, pues, en el próximo periodo a lograr el segundo gran objetivo histórico. Seguir construyendo y cimentando las bases del socialismo bolivariano del siglo XXI para desmontar el inhumano, depredador y belicista sistema de acumulación capitalista y trascender la lógica del capital que lo sustenta. Entonces nosotros cerramos el artículo diciendo que estamos seguros que esas 80.000 personas que participaron vía web en ese falso proceso constituyente nunca quisieron suprimir ese par de párrafos. También estamos seguros que ningún proceso constituyente de 80.000 personas, por muy buena voluntad que tenga, puede modificar aquello que aprobaron 8 millones como proyecto de vida de país. Ahora, si nosotros decimos que eso es posible, entonces la oposición también podría, ¿no? Con 80.000 firmas, modificar la ley. ¿Verdad que no, no? Sí, no. Y lo que tiene que ser inmodificable es el legado del comandante Chávez. Hay que defenderlo en cualquiera de los terrenos que se presente en la batalla. Y explicar de nuevo, y explicarlo 100.000 veces, que los procesos constituyentes son para modificar el Estado. No es que usted va a hacer una consulta por la web, porque yo tengo mi blog, entonces a mí ahí entran, no sé, 700, bueno, ya yo hice mi proceso constituyente. No, eso es una malversación del término. Proceso constituyente es para modificar el Estado, no es una consulta populista. Vamos a leer de la Constitución para que no quede duda qué es lo que significa proceso constituyente. Ok, artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del deber constituyente originario. En ejercicio de dicho poder,
puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Entonces, fíjate, primero es de magnitud nacional. O sea, no es que yo tengo mi grupito y ya yo hice mi poder constituyente, no. Es de carácter nacional, tiene unas magnitudes y por eso es que ponen el 15% de los inscritos. Sí. O sea, usted tendría que tener por lo menos 3 millones, 4 millones de chavistas que estuviesen de acuerdo con la modificación del plan de Chávez. Bueno, vamos a aplicar el mismo criterio, pues. Hicimos una asamblea constituyente para cambiar el plan de la patria. Bueno, ¿cuántos son? Mira, vamos a verificar, tienen que ser 3 millones. No, entonces tú me justificas a mí que reuniste 80.000 planillas y ya tú me modificaste el plan de la patria. Eso es, primero, desde el punto de vista legal, ilegal. Y segundo, desde el punto de vista moral, inmoral. Los chavistas, restiados con el legado de Chávez, exigimos que nos expliquen cómo fue ese proceso constituyente digital que cambió el plan de la patria. Incluso esto podría ser un tema de discusión en el Congreso del PSUV. Bueno, nos vamos a despedir. Escríbanos sus comentarios a través del correo trincheraderosa@gmail.com. Síganos a través del Twitter, Trinchera de Rosa. Nos escuchamos por aquí la próxima semana y en el blog. Chao. Trinchera de Rosas.